gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W. Hola Andrea, un saludo para ti, para Andrés, para Paola, para todo el equipo de la W. Bueno, usted se ha convertido pues en un fenómeno o en un aspecto muy relevante para analizar, y es el triunfo de Fuerza Ciudadana, el partido que usted representa, porque usted va a suceder a otra persona que es un líder también natural de este movimiento, que es Carlos Caicedo en la gobernación, y además usted viene de la alcaldía. ¿Qué cree que fue la estrategia ganadora y por qué Fuerza Ciudadana se ha consolidado en el departamento del Magdalena? Les fue muy bien en estas elecciones. Sí, efectivamente, lo primero que hay que decir es que nosotros hemos recogido en el marco de esta campaña el fruto, la siembra, la cosecha de un proceso, de un proyecto que efectivamente lidera Carlos Caicedo, que lo ha venido liderando en el Magdalena desde hace más de 12 años, primero en la universidad, luego en Santa Marta, y ahora se extiende al departamento. La campaña ha sido una campaña, como tú ves, tremendamente exitosa. No por Rafael Martínez, que juega un rol en el equipo. Honestamente hemos logrado consolidar un proyecto de transformación y cambio en el territorio. Ese proceso que hoy entrega resultados, que hoy el Magdalena y los magdalenenses logran ver obras e inversiones sin precedentes, pues claramente el pueblo sale a respaldar un segundo tiempo, un segundo periodo de ese proceso que nos ha correspondido a nosotros liderarlo. Así como lo hicimos en la alcaldía, lo vamos a hacer en el departamento. Es decir, nosotros recibimos un proceso con decenas, centenares de obras, programas y proyectos, las continuamos, y luego eso dio incluso para una tercera alcaldía, y hoy, a pesar de 10 días de campaña, dio para un cuarto periodo, que es Jorge Agudelo. En el caso del Magdalena, vamos para ese segundo tiempo. Nosotros esperamos liderar no solo la continuidad de una serie de programas que benefician a los magdalenenses. Te pongo el ejemplo de enseñar a leer y a escribir a los que no sabían. 32,000 graduó Carlos Caicedo. Nosotros vamos a graduar 32,000 más que hacen falta para declarar el departamento libre de analfabetismo. Y así sucesivamente. Es decir, son programas que hoy tocan la puerta del magdalenense, de hombres y mujeres que fueron excluidos por décadas, estos clanes y estas mafias que malgobernaron este territorio, siendo tan rico y con tantas posibilidades y oportunidades. De manera que el éxito, yo creo que se resume básicamente en hacer parte de un proceso y de un proyecto que hoy entrega resultados, que está cambiando la vida de los magdalenenses. Ya vamos a hablar de Santa Marta, pero antes quiero quedarme en lo nacional y quiero recordarle este trino del presidente Gustavo Petro hablando de victorias, de triunfos en estas elecciones, que ha sido muy cuestionado. Y él escribe: este es el mapa político de Colombia en las elecciones pasadas. En rojo fuerte, las gobernaciones ganadas por los movimientos y personas que estuvieron conmigo en la primera vuelta presidencial. En azul fuerte, las gobernaciones ganadas por la oposición. Y en ese rojo fuerte, pues sí aparece evidentemente Magdalena, usted, Fuerza Ciudadana, que acompañó al pacto histórico, pero en otros departamentos que tienen ese rojo fuerte se le cuestionan porque, por ejemplo, en Boyacá dicen, perdón, pero es que aquí no ganó el pacto histórico, ganó el Partido Alianza Verde en una coalición incluso hasta con Cambio Radical, y en otros departamentos que dicen, este es un triunfo que se están llevando, pero no es cierto que el pacto histórico haya arrasado en esas elecciones y que todo esté en rojo oscuro, como lo muestra el presidente Gustavo Petro. ¿Cuál es el balance, con autocrítica también, que usted puede hacer de estas elecciones y saber si el pacto realmente tuvo todos estos triunfos, o si, como dice Gustavo Bolívar, hay que reconocer que en ciertos sectores están rotos y que tienen que empezar a construir y a moverse? Me haces tú entrar en terrenos en los que no nos gusta. Pues quiero decirte que en el Magdalena no ganó el pacto histórico, ganó Fuerza Ciudadana, como partido, como proyecto alternativo de izquierda, progresista, que ha liderado Carlos Caicedo. Nosotros efectivamente estamos muy cerca, somos primos de los partidos que hacen parte del pacto histórico, nos movemos como bloque progresista que quiere cambios para este país. Hemos acompañado al presidente en la primera vuelta, en la segunda vuelta. Ahora nuestra congresista Ingrid Aguirre ha acompañado desde la Cámara todas sus iniciativas, pero en el Magdalena la Colombia Humana tuvo candidato a la alcaldía, tuvo candidato a la gobernación del Magdalena, es decir, el partido del presidente tuvo candidatos aquí. Claramente pues le fue muy mal, el del departamento terminó declinando para sumarse a la candidata de los clanes y de la mafia, la señora Mayat, que es la candidata promovida por un parapolítico condenado, Rodrigo Roncayo, pareja de la congresista Keilín González. Y en Santa Marta los resultados ahí están de sus candidatos de la Colombia Humana. Por tanto, digamos, como marca, como eslogan, no, en el Magdalena ganó fue Fuerza Ciudadana.
tanto la gobernación como la alcaldía. Claramente tenemos una relación estrecha, una relación política de identidad, en lo programático, en lo ideológico, con el presidente, con su partido y con todos los que creemos en un cambio para Colombia. Sin embargo, pues electoralmente y políticamente aquí en esta oportunidad no nos encontramos. Digamos que las campañas las hicimos como Fuerza Ciudadana y honestamente, pues excepto el Polo, claro que sí, la UP, claro que sí, se sumaron en el último mes, es decir, decidieron acompañar la propuesta de seguir el cambio en el Magdalena y Santa Marta, el Partido Comunista, el PCT, varios partidos que hacen parte de esa gran coalición el último mes decidieron respaldarnos. El Maíz, claro que sí, desde el principio su lista a la Asamblea, pero digamos en términos generales el partido del presidente, promovido, sabemos, no seguramente por el presidente, sino por el señor Eduardo Noriega, que parece no comparte mucho nuestra, digamos, visión de la política y del Estado que queremos. Bien sabemos que él viene de orígenes liberales. Aquí decidió avalar personas que no estuvieron con nosotros. Entonces, digamos que esto no es para polemizar, no es que estemos distantes, ni mucho menos, pero aquí realmente el triunfo se debe al liderazgo del exgobernador, del presidente del partido, presidente fundador Carlos Caicedo, a su lucha y a quienes hemos hecho parte de ese equipo, que también hemos dado una batalla con él para rescatar el Estado y devolvérselo a los ciudadanos. Sí, claro, gobernador, usted dice, bueno, hay un tema que no quiero tocar, evidentemente, pues usted no quiere entrar en muchas controversias, pero igual hay que hacer una lectura política, tranquilamente aquí como estamos hablando, pero entonces quiere decir que el pacto histórico se está atribuyendo un triunfo, por lo menos en Magdalena, que no es totalmente el pacto histórico y que algo sí está fallando dentro de la colectividad, que si bien apoyaron la campaña presidencial de Gustavo Petro, pues en esta ocasión fue Fuerza Ciudadana y lo están contando también como una gobernación que ganó el pacto histórico, y lo mismo ocurre en otros departamentos que dicen también es del pacto, pero en las regiones reclaman, no fue totalmente del pacto. ¿Qué lectura usted hace y qué mensaje también le da al pacto histórico? Bueno, yo entiendo que el presidente en su trino lo que dice es que los partidos que lo acompañaron en la primera y la segunda vuelta, y en eso tiene razón, Fuerza Ciudadana como colectivo, como proyecto, desde sus máximas instancias de dirección orientaron a acompañar al presidente en primera y segunda vuelta. En ese sentido no es mentira. Ya la reflexión interna que tienen que tener los partidos del pacto y si replantean la posibilidad de continuar como bloque, como proyecto unificado, ya es un tema pues de cada uno de los partidos. Nosotros, mira, desde la lista del Senado fuimos independientes con una lista propia. Nos faltó poco para tener el umbral desde ese momento y llegar con 3 senadores, en el que estaba en su momento Gilberto Tobón, estaba mi persona, estuvo Holman, estuvieron varios dirigentes, líderes y lideresas de todo el país, de los sectores alternativos, que de pronto teníamos una diferencia con la lista cerrada del pacto. Entonces no tuvimos en el pacto desde la lista del Senado. Luego se acompañó al presidente en la primera y la segunda vuelta, como te digo. Insistimos en que hacemos parte de un bloque progresista de izquierda alternativo que quiere cambiar este país, que quiere hacer reformas profundas frente al statu quo y frente a lo que nos ha llevado a unos niveles de inequidad, de pobreza, de injusticia que hoy tienen a millones de colombianos en la pobreza. Entonces hacemos parte de ese pacto, pero Fuerza Ciudadana es un proyecto político, autónomo, independiente, liderado por el presidente fundador, ya hoy haciendo política tranquilamente, ya no está en la gobernación, Carlos Caicedo. Y esa discusión sobre si el pacto va a entrar o no en una reflexión, pues se la dejamos a ellos. Nosotros seguimos, también vamos a hacer nuestra convención, nuestro encuentro, para, bueno, definir nuestra agenda de corto, mediano y largo plazo como partido, como proyecto político. Gobernador, sí, me llama mucho la atención que usted, de hecho, porque pues es públicamente conocido y usted lo menciona mucho, a Carlos Caicedo, lo ha mencionado en varias ocasiones durante su discurso. Sin embargo, entonces aquí la pregunta que le quiero hacer es sobre los escándalos, digamos, que ha protagonizado en varias ocasiones tanto Carlos Caicedo como, pues digamos, personas cercanas al movimiento, cercanas a ustedes como personas, irregularidades, pues también
también en muchas ocasiones hemos conocido noticias sobre sobrecostos en diferentes contratos y demás. ¿Cómo ha hecho este movimiento, su movimiento, para mantenerse justamente en el poder con tantos escándalos que hemos visto en el Magdalena? Buena pregunta. ¿Escándalos promovidos por quién y de dónde vienen? Mira, claramente aquí es el único territorio gobernado por la izquierda en el Caribe. Es decir, en el Caribe hay unas mafias, un modelo político que se ha consolidado a lo largo de 200 años y que los sectores alternativos y progresistas no teníamos espacio hasta que irrumpe Carlos Caicedo precisamente desde la Universidad Magdalena, Santa Marta y el departamento Magdalena. Solo Santa Marta y Magdalena gobernada por la izquierda, y hasta este periodo un municipio de Bolívar, Turbaco, por un reincorporado en la FARC. El resto puro partido tradicional y bajo las lógicas clientelistas y esa de compra y trance y venta de votos. ¿Cómo hemos hecho? Bueno, resistir. Y los escándalos que tú te refieres, que sí es cierto, los mediatizan cualquier cosa, pues creo que no hay ningún funcionario público exento de investigaciones, pero al final vamos a las investigaciones, siempre terminan archivadas porque no hay dolo, porque nunca nos hemos coludido con alguien para cogernos un centavo, y en centenares y centenares de obras que se han hecho, evidentemente algunas han tenido dificultades técnicas, no todas las obras son perfectas, pero nunca nos han podido probar un delito, ni fiscal, ni penal, ni disciplinario. Y hemos tenido que enfrentar el establecimiento, porque recuerda que nos persiguió el propio Néstor Humberto, el fiscal Barbosa nos ha perseguido, Carlos Caicedo tuvo que lidiar con 188 investigaciones este año para torcer el destino de las elecciones, tuvo 3 medidas de aseguramiento en menos de una semana para sacarlo del cargo, y obviamente los clanes, las mafias, sus amigos en Bogotá los ayudan con eso para que estos aquí pudieran recuperar el poder. Afortunadamente, mira, lo estamos logrando, ahora estamos enfrentando, y sé que no hemos entrado al caso de Santa Marta, pero mira, el propio registrador nacional ayer hablando, opinando sobre los escrutinios en Santa Marta, dice que hay un empate técnico, es decir, esto no es una encuesta, ¿cómo que empate técnico? Así sea por un voto, se ganó, no se ganó por un voto, casi 300, una diferencia estrecha a pesar de que nos dejaron 10 días de campaña, pero le ganamos. Vergüenza debería darle al candidato de la mafia y de los clanes que perdieron con solo 10 días de campaña con Jorge Agudelo, y todo el proyecto de Fuerza Ciudadana. Entonces, pero mira el propio registrador, y no es una única acción. Ya antes había dicho que no le iban a contar los votos 10 días antes del debate. Imagínate la confusión. Por eso aquí en Santa Marta hay 15.000 votos en blanco y 12.000 votos no marcados, porque mucho de nuestro electorado a la alcaldía estaba confundido entre si había o no había candidatos, si le iban a contar o no los votos, aparte de otras actuaciones. Entonces, ha sido un periodo de resistencia, de lucha, y esos escándalos a los que tú te refieres, pues hacen parte de, obviamente, de este establecimiento que utiliza y aprovecha los medios o sus relaciones para maximizar hechos que no, a veces no son ni siquiera temas administrativos, pero los presentan con títulos y con grandilocuencia, como si aquí nos fueran unos jampones y nos estuviéramos robando esta vaina. Cuando el pueblo nos ha respaldado 4 veces a la alcaldía y 2 veces a la gobernación, es porque algo estamos haciendo bien, ¿no? A la gobernación es porque... Claro, pero precisamente por eso quiero preguntarle, gobernador Rafael Martínez, gobernador electo del departamento de Magdalena, y es porque usted nos ha aclarado al principio de esta conversación, pues que digamos que el pacto histórico no se puede atribuir al triunfo en esta región del país porque... pues quien realmente lo gana es Fuerza Ciudadana, que es un partido diferente al pacto histórico, y es justamente lo que muchos han criticado, porque dicen que Carlos Caicedo y Fuerza Ciudadana pues han sido tal vez oportunistas y han militado en partidos tradicionales que los ha hecho pues durar 12 años, como usted muy bien lo recuerda, en estos cargos de elección popular. O sea, ustedes sí representan entonces un continuismo que se va acomodando según los intereses, ¿o qué responder a esos cuestionamientos? No, no es cierto, Paola. De hecho, siempre hemos sido Fuerza Ciudadana, siempre hemos sido de izquierda, nunca hemos militado en un partido de derecha, excepto en algún momento que tuvimos una militante nuestra, no ni siquiera Carlos Caicedo ni Rafael Martínez, en el Verde. Estuvimos en el Polo, en un corto paso por el Polo. Luego por eso siempre tuvimos que recoger firmas para llegar por primera vez a la alcaldía, y todos los procesos eleccionarios que hemos participado nos tocó recoger firmas hasta
Este año, a finales del año pasado, que nos entregaron la personería jurídica, después de haber sacado casi 460,000 votos al Senado, de lograr la representación en la Cámara. Hemos sido candidatos a la presidencia en la consulta presidencial Carlos Caicedo con Gustavo Petro en el 2018, se promovió el Sí a la Paz, confirma. Siempre hemos estado de los sectores de izquierda, nunca hemos estado en los partidos de derecha, por el contrario, los hemos enfrentado. Ahora, algunos dicen que es que llevan 12 años sí, en Santa Marta, frente a 200 años de la élite. De los mismos apellidos. Si tú entras a la gobernación y miras los mosaicos de las fotos de quienes han gobernado este territorio, pues claramente no encontrarás ni un Caicedo, ni un Martínez, ni ninguno de los apellidos que hoy hacen parte de Fuerza Ciudadana. Por tanto, es un corto periodo para resolver los problemas que ellos generaron 200 años. Es que el agua no se ha resuelto, no por nosotros, por el contrario. Aquí habían 12 concesiones, 9 se han acabado en estos gobiernos, contratos leoninos que se llevaban los recursos de los amarios y que ahora, gracias a Dios, todos esos recursos se van invirtiendo y son los que esas obras, las obras son amores, son las que nos dan el respaldo político para mantenernos por 3 periodos y ahora por 4 periodos consecutivos. Lo mismo que el segundo periodo de la gobernación. Es decir, son nuestras obras, nuestros hechos, los programas, la coherencia en la lucha y la resistencia en defender los intereses de la ciudadanía los que nos han permitido continuar. No los acuerdos, no los amarres, no compramos un voto. Mira, acabamos de ganar la gobernación y quiero decírtelo públicamente aquí, no hay comprometido un solo puesto, ni un solo hospital, ni un solo contrato para estar nuevamente en la gobernación. Hemos tenido 306,000 pesos, triplicando la segunda, solo con el respaldo popular, con la promesa y la propuesta de continuar un modelo de gobierno que le está devolviendo los recursos públicos al público, a la ciudadanía, a las mayorías. Ahora, otra de las cuestiones es que se habló mucho cuando estaba pues durante todo el proceso de elección y pues incluso antes de la elección es que de hecho hay información de que ustedes se inscribieron fuera de la fecha, es decir, con irregularidades. De hecho, el papá de Agudelo era candidato al consejo y renunció unas horas antes de escribir pues al alcalde que actualmente está electo. Incluso Agudelo papá aparece en el tarjetón y los votos se los contaron. ¿Cómo responder ante esto? Porque pues es algo que uno se queda como, uy, ¿qué pasó acá? Andrés, no hay ninguna irregularidad. Me recuerda que nosotros escribimos una candidata, Patricia Caicedo. El Consejo Nacional Electoral le revoca su inscripción el último día, donde había plazo hasta ese día para modificar listas. Efectivamente, nosotros no hicimos apelación, simplemente aceptamos la revocatoria, podíamos pelearla jurídicamente y habrá otra instancia, pero ahí simplemente decidimos, listo, no vamos a dar la pelea jurídica. El Consejo Nacional Electoral, presionado por el registrador y por el clan Char, a través de su magistrado Lord Dewey, logran una mayoría, le revocan y simplemente nosotros llegamos a la registraduría a las 3:00 de la tarde a escribir a Jorge Agudelo. Jorge, la ley no los permite, las resoluciones de la registraduría no los permite, el calendario electoral y sobre todo una circular de la registraduría que conmina, ordena a los registradores municipales a adelantar las inscripciones de quienes han sido revocados siempre y cuando el partido acredite, los reemplazos de quienes han sido revocados siempre y cuando el partido acredite no hay apelación. Eso hicimos. Y no quisieron, el registrador dio la orden a la registraduría que no admitieran la inscripción de Jorge Agudelo estando en tiempo y estando bajo la ley. Luego que nos tocó acudir a una tutela, un juez nos amparó el derecho constitucional a elegir, a ser elegido, y Jorge entra al tarjetón. Por tanto, es un candidato normal como gobernador, pero la cuestión es que de hecho ella también era irregular porque no podía ser candidata porque era hermana del gobernador, ¿no? Andrés, no sé qué profesión tengas, yo no soy abogado, pero créeme que no somos ni caídos del zarzo ni andamos babeando. Es decir, si la inscribimos es porque teníamos la asesoría jurídica de personas que claramente conocen el derecho y conocen el derecho electoral de que no estaba inhabilitada, porque Santa Marta tiene un régimen especial, la ley 1617 como distrito, en lo que el gobernador no tiene ningún tipo de injerencia ni administrativa ni política y no maneja nada. Sin embargo, vuelvo y repito, esa no es la discusión. Si estaba inscrita es porque podíamos. Y eso, si hubiese llegado al Consejo de Estado, allá se hubiese dirimido. El Consejo Nacional Electoral no era la instancia para definir, porque además fue sin prueba, sin derecho a la defensa, es decir, la cabezaron y ya, listo. Mira dónde ponemos la discusión, eso pasó ya, pero inscribimos a Jorge. ¿Y por qué no nos dejaban inscribir a Jorge estando entre los tiempos? ¿Por qué el registrador se pronuncia diciendo que no nos van a contar los votos 10 días antes del debate? ¿Por qué ayer todavía el registrador asegura que esto hay un fotofinish? ¿Acaso esto es una encuesta? O sea, claramente está manteniendo un discurso del perdedor
su aliado aquí en Santa Marta, el perdedor, para mantener una expectativa, porque quién sabe qué trampa están pensando hacer. A esto está, afortunadamente los escrutinios se han desarrollado de manera normal, estamos todos aquí casi que durmiendo sobre las triclaves para que no nos vayan a hacer un chocorazo. Hasta ahora 50% del escrutinio y todo va según lo que vimos en los preconteos, sigue Jorge Agudelo ganando y vamos a llegar al final ganando la alcaldía. Entonces, sí. Eso le iba a preguntar, gobernador, y pues para contextualizar un poco a las personas que no tienen clara la situación en Santa Marta, la alcaldía está pues con los candidatos que la están disputando todavía voto a voto, es Jorge Agudelo de Fuerza Ciudadana y el señor Carlos Pinedo, pero hablemos muy puntualmente, la información que usted tiene actualizada entonces, ¿cuántos votos tiene el señor Agudelo respecto al segundo? Mira, el escrutinio es la revisión de los E14 donde se registra el preconteo y es lo que oficialmente ese día la registraduría notifica. En esa notificación de ese día, en el 100% salió Jorge Agudelo ganando por casi 300 votos. La revisión, el uno a uno, mesa por mesa, zona por zona, lleva a que se mantenga la diferencia. Es decir, lo que se dijo ese día se mantiene, ya ha transcurrido el 50%. Por tanto, la tendencia y todo indica que vamos a quedar prácticamente en los mismos números, tres votos más arriba, 3 votos más abajo, porque cada vez que abren una mesa, el señor Pinedo se dedicó a decir que había un fraude, que abran todas las mesas, y resulta que cada vez que abren una mesa queda igual o nosotros ganamos 1 o 2 voticos que por errores de anotación no estaban. Entonces, aquí no ha habido fraude. Los jueces, porque además no es el partido, no es la alcaldía, no es la gobernación, son los jueces los que están al frente de las comisiones escrutadoras los que determinan si se abre o no una mesa. Entonces, aquí lo que hay es un procedimiento mecánico de volver a revisar lo que se dijo en el preconteo y es la oportunidad donde los partidos como nosotros podemos hacer reclamación o no de acuerdo a lo que nuestros testigos vieron en las mesas. Nosotros, por ejemplo, decirte una cosa, estamos denunciando, y lo habíamos dicho un día antes, que en la zona rural hay una votación atípica, es decir, el señor Carlos Pinedo parece ser hizo un acuerdo con los paramilitares de la Sierra Nevada porque el fundamento de las condenas a los parapolíticos hace unos años, en la época paramilitar, era que en las mesas había unas votaciones atípicas para cada uno de ellos. Resulta que en la zona rural acá volvió a pasar lo mismo. Carlos Pinedo tiene puestos enteros con el 60% de votación solo para él. Y casualmente son los rurales, donde todo el mundo sabía, los paramilitares habían ordenado votar por Carlos Pinedo. Aún así, le ganamos. Nosotros hemos hecho que se abran varias mesas y ahí está. Que la gente fue con un fusil al hombro, que hubo una orden, con un fusil en la 100 o que fue una orden de los paros que votó. Bueno, desafortunadamente este es el país que tenemos que recuperar y que cambiar, pero frente a eso, ¿qué podíamos hacer? Hacer la denuncia y vamos a poner la denuncia por parapolítica, porque claramente... Eso le iba a decir, es que eso que usted está diciendo es muy grave y si bien hay clanes tradicionales, políticos en el Magdalena, con algunos de sus integrantes, no todos, pero algunos de sus integrantes se han sido incluso condenados por parapolítica, hay que identificar cada caso y hay que personalizar, pero uno de los reclamos que también se hacen es que en esta campaña, cuando se empieza a subir los ánimos, entonces empieza el insulto de allá para acá, de aquí para acá, entonces empiezan incluso hasta momentos de tensión cuando se van hasta los golpes debido a esos enfrentamientos, pero aquí nos dice que el señor Carlos Pinedo habría tenido el apoyo de grupos paramilitares. Esa es una acusación muy fuerte. ¿Qué pruebas tienen ustedes y si van a presentar formalmente la denuncia? Sí, vamos a presentar formalmente la denuncia y la prueba son los resultados de las mesas. Tú miras todos los puestos electorales, las zonas y puestos electorales de Santa Marta y digamos que la diferencia, a veces estamos arriba nosotros, a veces está arriba él, digamos es un comportamiento normal, 8% arriba, 5% abajo, pero extrañamente en la zona rural donde todo el mundo sabe hay un dominio y un control territorial de los paramilitares, Carlos Pinedo tiene para él, solo para él, en los puestos electorales, 60, 40 y hasta 30% de diferencia. En 6 puestos electorales todos coinciden en la zona rural. Además de nosotros fuimos con incluso el presidente fundador del partido, hicimos una visita allá y lo denunciamos desde allá en un directo. Aquí la gente no nos abre la puerta, no nos recibe, porque además pues somos de Santa Marta, hemos sido alcalde, conocemos a todo el mundo y lo que nos dicen en los internos, en los teléfonos o nos dicen abiertamente es que aquí dijeron que con ustedes nada, aquí la orden es votar por Carlos Pinedo. Por tanto, sí vamos a poner la denuncia penal por parapolítica o por asocio con el crimen para fines electorales. De hecho, su hermano, el hermano de Carlos Pinedo, ya fue condenado
y aquí lo vemos en los escrutinios, por aquí para paseándose, pero ya él fue condenado por parapolítica. Es decir, volvimos a retroceder en esos tiempos en los que los políticos se asociaban con los paramilitares para tener el control de la votación y el control territorial. Es decir, apropiarse nuevamente del Estado por cualquier vía. Nosotros hemos luchado contra esa realidad y hemos hecho política aquí denunciando precisamente estas prácticas. Sí, y es importante que ustedes entonces presenten la denuncia formal para que no quede en un comentario, en señalamientos, en campañas sucias, sino que si tienen las pruebas que las presenten y quedaremos pendientes de esa denuncia. Pero mientras tanto el candidato Carlos Pinedo dice que tiene pruebas de fraude electoral. ¿Qué tienen que responder frente a esto? Y sobre todo él dice que pues tienen que mirar también el CNE, incluso personas, sobre todo de su campaña, que esto debería trasladarse al Consejo Nacional Electoral. Y la controversia estaba porque Santa Marta, al ser distrito, tendría la competencia para hacer este escrutinio de manera local, no a través del CNE, que ustedes advertían, allí no tenían garantías porque el magistrado César Lordú y otros, ustedes consideran que ya son partidarios y amigos políticos de sus contendores electorales. Sí, claro, él quiere llevarse esto para el Consejo Nacional Electoral donde están sus amigos, lo mismo que nos revocaron a Patricia. En otras palabras, Carlos Pinedo quería que el Consejo Nacional Electoral lo hiciera alcalde sin pasar por las urnas. Entonces ahora quiere llevarse esto para allá, para que allá, pues me imagino, anulen votos o no sé qué pretenderán hacer, pero constitucional, legal, jurídicamente no pueden. Sin embargo, ha sido la pretensión. Segundo, él habla de unas pruebas, de unos fraudes. Lo que pasa es que no los muestra. Entre otras cosas, ustedes tienen, porque nosotros hemos mandado a todos los periodistas, los E14 que presentan adulteración y van a encontrar un elemento común. La adulteración está siempre en la casilla de Carlos Pinedo y a favor de él, no a favor de Fuerza Ciudadana. Pero más allá de esos tachones, ajustes en los E14, que son documentos oficiales de la registraduría, cuando venimos al escrutinio y abrimos las mesas, está la votación tal cual están los E14, tachados o no. Entonces, digamos que ha sido una cortina de humo, o quién sabe qué pretendían con esos tachones, de pronto tener la justificación para abrir las mesas y meter chocorazos, solo que no contaban con que aquí afortunadamente esto se ha militarizado, esto está muy vigilado, se han instalado cámaras y no ha sido posible para ellos manipular las triclaves, entre otras cosas, porque solicitamos a la alcaldía cambiar a los miembros o representantes de la alcaldía en las triclaves, porque andaban con ellos para arriba y para abajo, y todo el mundo sabe que tienen incluso afinidad política o consanguinidad con alguno de los escrutadores. Entonces, digamos que aquí nos ha tocado estar 4 ojos, y hasta ahora todo va saliendo según lo previsto, que ya se dio en el preconteo, donde se confirma que Jorge Agudelo es el alcalde, el que eligieron los samarios, que una votación estrecha, como usted quiera. Fueron 10 días de campaña. Debe darle vergüenza a estos clanes que en 10 días, a pesar de la millonada que invirtieron, les ganamos. Es más, aquí en los escrutinios hemos visto al señor Juan Carlos Dávila del Grupo Abondano, metido aquí, o sea, defendiendo, como ha estado Miguel Pinedo, el parapolítico condenado, como han estado extraditados, que ya pagaron condena en Estados Unidos y que están aquí. Por eso cuando decimos mafia, la mafia financia esta campaña, o narcoclanes, no estamos por sofismo, por política, no, es que ahí hacen parte todos esos que en las ciudades conocemos, han pagado condena precisamente por narcotráfico, o por paramilitarismo. Gobernador, e insistimos, quedamos pendientes también de esa denuncia que ustedes van a presentar formalmente de acuerdo a las evidencias que ustedes dicen van a aportar. Pero para ir cerrando este tema electoral en Santa Marta, nos dicen que efectivamente Pinedo ha sostenido que ha habido alteraciones en los formularios E14, pero han encontrado otras irregularidades al contrario, en la votación a él. Bueno, esto finalmente lo va a tener que dirimir en el escrutinio, pero quiero preguntarle por la registraduría. El registrador dice que se va a terminar hasta el final con todas las garantías la labor de escrutinio para que los votos sean a quien corresponde, y también los jueces están allí verificando todo este proceso. ¿Ustedes por qué no confían en la registraduría o por qué insisten tanto en que no tienen garantías cuando también los jueces son los que están revisando voto a voto ese proceso de escrutinio? Andrea, ¿cómo podemos confiar en la registraduría si primero no nos deja escribir el candidato dentro de los términos? El propio registrador llamó, esperó una certificación del Consejo Nacional Electoral a las 10:30 de la noche del mismo 29 para poder sustentar su arbitrariedad. No inscriban a Jorge Agudelo, cuando él mismo, la misma registraduría, había sacado una circular que decía a los registradores municipales inscriban a los candidatos de los partidos que les hayan revocado sus candidatos siempre y cuando acrediten y no apelaron. ¿Cómo podemos confiar en la registraduría si el registrador 10 días antes, sabiendo que Jorge está inscrito por una orden judicial, por un juez, no por el registrador, sino que está inscrito por una orden que está en el tarjetón, dice no le vamos a contar los votos? ¿Cómo podemos confiar en la registraduría
Sí, ayer todavía lo escuchamos, creo que ante usted, en la W, en ustedes, en la mañana dijo, no, en Santa Marta no se definió, hay un empate técnico. Imagínense el registrador hablando de un empate técnico, ¿él es encuestador o registrador que cuenta y así sacó un voto arriba? Él debía decir correctamente, ganó Jorge Agudelo, está por un voto arriba y esperemos a ver si los escrutinios lo confirman o no. Entonces, ¿cómo podemos tener sentir garantía con el registrador? Y segundo, lo que tú preguntas frente a los jueces, no, tenemos tranquilidad y los escrutinios, y hemos dicho, no, estamos tranquilos aquí en los escrutinios, solo que estamos vigilantes de las urnas para que no se roben las elecciones, para que no haya un cambiazo. ¿Por qué? Porque aparte del juez, también hay funcionarios de la Procuraduría, de la Contraloría Distrital, de la Personería Distrital, que aquí en lo local son cuota política de Carlos Pinedo. Entonces, aquí lo que estamos es vigilantes, pero hasta ahora todo lo que va, digamos, transcurriendo, claro, es lo que ya se dio, gobernador, en el preconteo. Y escuchándolo usted, pues por supuesto, cuando uno escucha al señor Carlos Pinedo, a quien también lo hemos tenido aquí en este espacio, él dice absolutamente lo contrario, y dice que tiene pruebas de fraude. Por supuesto, quienes tienen la última palabra son los que saben, y con la fe pública que tiene su firma en este escrutinio, pues tiene que dirimir esta situación, y esperemos que entonces se resuelva todo, sobre todo en tranquilidad, por el bien del departamento del Magdalena y de la ciudad Santa Marta. Pero bien, gobernador, quiero que entremos en materia de la política para el departamento. Sabemos que hay una alcaldía de Santa Marta, pero usted también seguramente tiene influencia en la ciudad y sobre todo en el departamento para solucionar problemas de la comunidad, de los niños. Y se lo digo ¿por qué? Porque causó mucha indignación en redes sociales un video. Julio Sánchez Cristo además trinaba este video y puso lo siguiente: los invito a que miren ese video del horror que viven estos niños en Santa Marta. ¿Hasta cuándo la indolencia de nuestras autoridades? Y señalan que habitantes del barrio Villa Lady, sur de Santa Marta, denuncian que más de 70 niños ponen sus vidas en riesgo para ir al colegio. Mire usted este video. Arriesgando su vida en esta manguera de agua. Siempre que se crece el río, los niños tienen que arriesgarse a las corrientes del río. Gobernador, ¿qué va a hacer usted entonces para que situaciones como estas no se presenten ni en Santa Marta ni en ninguna parte del departamento? Es que es indignante que para ir al colegio tienen que arriesgar su vida los niños. No, nosotros también estamos indignados y por eso luchamos para resolver todos esos problemas. Andrea, es que hay que decirte que hace 12 años esta ciudad estaba en la 550, en quiebra, en ruina, y se han hecho cientos de obras sin crear un nuevo impuesto ni ninguna valorización. Los problemas son, digamos, históricos, acumulados. Mira, ¿cómo es posible que en 2023 y no se haya resuelto lo del agua? Porque claramente este ha sido un territorio saqueado, es decir, ha sido literal, se lo han robado, como el departamento. Yo te quiero decir cifra del departamento. Esto no es nada para lo que hay en el departamento. Un departamento donde el 26% de sus personas vivían en pobreza extrema, el 60% en pobreza, el 80% vive de la informalidad, 35% no tenía agua potable, 98% de los que viven en la zona rural no tenían alcantarillado, 75% de los jóvenes que terminan el bachillerato no tienen oportunidad de educación superior, en fin, 70.000 personas no sabían leer y escribir. Entonces, cuando tú miras la tabla de indicadores, por eso este departamento es de los más pobres, a pesar de tener tanta riqueza, porque se lo han literal robado. Entonces, este periodo, ¿por qué nos eligen a nosotros para continuar un cambio? Porque Carlos Caicedo empieza a construir, imagínate el sur, que tuvo 2 gobernadores, congresistas, y nunca hicieron una sede universitaria. Se levanta la sede universitaria del banco. Y su apuesta en lo social para el departamento del Magdalena, las personas que lo están escuchando, no, ¿usted qué le promete hacer? Perfectamente, mantener todos estos programas. Por ejemplo, te decía, seguir mejorando la infraestructura educativa, pasar a 150 infraestructuras más mejoradas, aparte de las 70 que se hicieron en este periodo. Poder seguir llevando el médico a tu casa, un programa que arrancó aquí en el Magdalena y que hoy beneficia al conjunto de la población. Y esperamos llevarlo a más lugares de la geografía del departamento y tocar más familias. Por ejemplo, declarar el Magdalena libre de analfabetismo. Por ejemplo, dotar esas 2 sedes universitarias que deja en construcción Carlos Caicedo, pero además hay 4 más diseñadas, por lo menos tratar de esas 4 construir 3 para darle oportunidad de educación superior a los jóvenes que terminan el bachillerato y que quedan pendientes de ver dónde hay una moto para salir a rebuscarse con el mototaxismo. Poder, por ejemplo, seguir haciendo las vías terciarias para conectar el departamento. 90% de su trazado vial no tiene intervención. Por ejemplo, seguir mejorando el tema de los acueductos. 20 acueductos quedan en levantamiento, esperamos hacer 30 más de los que ya se han ido diseñando.
Entonces aquí hay un programa ambicioso para seguir cerrando la brecha, desatrasar ese acumulado de déficit que por malos gobiernos y por décadas de saqueo se generó en el departamento. Frente a esto que pones aquí, pues obviamente el alcalde Jorge Agudelo, rumbo a los 500 años, los ingresos del distrito van mejorando. Esperemos que actúe para que estos niños no tengan esa situación, como se ha ido resolviendo miles de problemas. Si aquí ni siquiera legalizaban los barrios, en 3 periodos hemos legalizado 151. Esperemos que, más de 10.000 títulos. Que todo esto se pueda cumplir, gobernador del Magdalena, por el bien de todos los habitantes. Queríamos tenerlo usted aquí en Sigue la W, le agradecemos mucho por su tiempo. Y una pregunta final, rápidamente, ¿se sabe algo del odontólogo que fue secuestrado en el Banco Magdalena? Porque pues todos los ojos están puestos en el papá de Luis Díaz, pero también hay una persona que fue secuestrada y que no se tiene ni idea de Juan Carlos Baiter. ¿Se sabe algo? Yo la verdad no tengo información nueva, más allá de que las autoridades están trabajando y están tratando de dar resultados. Ojalá lo den rápido, aparezca sano y salvo esta persona, y precisamente eso también es lo que hay que trabajar, coordinar con el Ministerio de Defensa, con la policía y el ejército, para ver si somos un poco más operativos. De nuestra parte, ayudar con tecnología, y con mucha coordinación para que no haya esa disputa y esos celos de información que a veces por cada uno tener la suya no se entregan mejores resultados. Pero ahora mismo no tengo yo particularmente información distinta a la que ustedes conocen. Bien, gobernador, gracias. Gracias a ustedes, que tengan una excelente tarde y un buen fin de semana. A todos no se desconecten porque aquí sigue la W, ya viene el alza de los peajes, a todos nos conviene escucharlo. Aquí sigue la W.